Bueno, avanzamos, ya son las 12 del día, 31 minutos, y como lo anuncié al comienzo del programa, hoy está también aquí invitada y le agradecemos mucho su amabilidad de aceptar este acercamiento con nuestro medio aquí en RCN, en Radio Red, en Bogotá MPM, con la secretaria de Planeación del Distrito, la doctora María Mercedes Jaramillo Garcés. Secretaria, un gusto, gracias por estar aquí, bienvenida. No, mil gracias a este medio, gracias a Radio Red por tenernos aquí en este espacio y poder conversar sobre lo que estamos haciendo. Sí, y de eso que están haciendo, entre muchas otras cosas, hoy quisiera que nos ocupáramos de un tema sobre el cual tengo que confesar, sigo aprendiendo todos los días. Yo siempre digo que nuestros oyentes son confidentes a quienes se les dice la verdad. Y cuando uno no conoce un tema en profundidad, ¿qué decide hacer? Pues leer, aprender, ilustrarse, porque no se puede sentar uno frente a un micrófono aquí y decir tonterías. Por eso quisiera que usted nos ayudara en este ejercicio un poco didáctico con la audiencia y nosotros nos aparejamos con él, que es tratar de aterrizar en un lenguaje lo más cristiano posible, un tema que a muchos le parecieron tanto lejano, incomprensible, como dicen algunos, medio ladrilludo, y resulta que no lo es, porque buceando un poco en la literatura sobre el tema, pues aquí al fin y al cabo, de lo que vamos a hablar con ella es de cómo hacer una ciudad, además de amable, además de bonita, además de bien estructurada, una ciudad que esté cercana a cumplir con nuestras necesidades cotidianas, más inmediatas, en todo sentido, en los servicios, en la salud, en la movilidad, etcétera. Y por eso está que es un programa que es de la Bogotá de los 15 y 30 minutos, que contempla el plan de desarrollo, sobre el cual yo quisiera que usted inicialmente nos esbozara una idea general de cómo nace la propuesta, hacia dónde apunta y en qué momento estamos para que la gente realmente haga aportes valiosos que enriquezcan la propuesta. Pues a ver, esto surge del ejercicio que llevaba mucho tiempo la Secretaría de Planeación haciendo, de formular un nuevo plan de ordenamiento territorial para la ciudad, porque el que teníamos ya estaba vencido y fuera de eso teníamos unas urgencias relacionadas con cambio climático y situación, digamos, de extrema urgencia de tomar medidas frente al riesgo climático a nivel planetario. Y por otro lado, una pandemia que nos sucedió en el 2020 y 2021, que nos mostró cuán importante era reequilibrar a esta ciudad en términos de las oportunidades que ofrece a sus habitantes y a sus usuarios, que no son las mismas en función de en dónde habita usted el territorio bogotano. Vimos cómo era de injusta la relación que tienen los bogotanos y las bogotanas que habitan en las periferias de Bogotá en relación, por ejemplo, con la oferta de empleo. Todos vimos el impacto que causó que tuviéramos que encerrar a la gente, que tuviéramos que disminuir, digamos, la afluencia en el transporte público masivo. Todo eso nos lo mostró la pandemia de manera muy clara. Y fue muy claro, de nuevo, para la Secretaría de Planeación, que necesitábamos reequilibrar esta ciudad, que necesitábamos que en cualquier sitio donde usted habite en Bogotá, ya sea en suelo urbano o en las ruralidades de la ciudad, los habitantes tengan a la mano los servicios que necesitan en su vida cotidiana. Hospitales, colegios, jardines infantiles, las rutas adecuadas de transporte público para conectar todos estos servicios, parques, empleos, arborización, buen espacio público, que la ciudad además nos represente, que nos sintamos identificados en esta ciudad tan grandota. Y eso es lo que justifica un poco esa propuesta de Bogotá de los 15 y 30 minutos, porque lo que tenemos hoy es la Bogotá de las 2 y 3 horas. Realmente la gente que vive en la periferia y que trabaja en el centro, pues nada más para ese concepto del empleo, esa actividad del empleo,
invierte muchísimas horas, que no es inversión, gasta muchas horas metida en el servicio público, la madre trabajadora que muchas veces tiene que transitar 1 o 2 localidades para poder encontrar el jardín donde dejar a su hijo. Temas de ese tipo son los que se identificaron y que tienen que transformarse para hacer esa ciudad más amable con el habitante. Tal cual, así como usted lo ha dicho, pero además hay que guardar en perspectiva que Bogotá es una ciudad del tamaño de un país, por ejemplo, sí, claro. ¿cierto? Es 3 veces Uruguay. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Bogotá? Esto es muy importante que la ciudadanía nos entienda esto. En la ciudad de Bogotá, que es del tamaño de un país, hay asuntos que tienen que ver con problemáticas regionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no solamente hay muchas personas viniendo de, por decirle cualquier cosa, de Bosa a trabajar a este sector de Teusaquillo. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Si no, en el peor, Bosa para ir a Usaquén. Exacto. Pero además hay montones de soachunos viniendo todos los días a trabajar o estudiar en Bogotá. Así es. También hay bogotanos yendo a trabajar a Tocancipá o a Cota. O a Chía. De manera que hay unos temas que cuando se trata de planearlos, la oferta de empleo, la oferta de vivienda de interés social y prioritario, o la oferta de casas campestres, en fin, la vivienda es un tema que hay que mirar en la escala regional. Así es. Ahora, cuando usted quiere mejorarle la vida cotidiana a las personas, entonces tiene que pensar qué le está haciendo falta a una madre de familia en Ciudad Bolívar, por ejemplo, en su vida cotidiana para atender los asuntos de su vida cotidiana. Entonces, ¿será que tiene un jardín infantil cercano o en el trayecto que ella recorre, por ejemplo, para ir a tomar el bus que la lleva a su empleo en Chapinero? O una emergencia en salud, un hospital cercano. Exacto. ¿Será que tiene la posibilidad de dejar a su mamá, que es una persona mayor, en un centro adulto mayor cercano, en el camino a su trabajo? ¿Será que tiene la posibilidad de llevar a sus hijos a un parque cercano, cualitativo, incluso un colegio, el fin de semana, o al colegio? Y que el niño no se pase 2 horas, por ejemplo, en un bus yendo de Ciudad Bolívar a Suba. No solamente con el desplazamiento que implica, sino el peligro. Exactamente. Sí. Entonces, mejorarle la vida a los bogotanos también implica pensarse asuntos que no son de la escala regional, sino del problema de la proximidad, de la ciudad y de los servicios a cada hogar bogotano. En suma, nos está contando la doctora María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación, cómo identificar y construir hacia el futuro una ciudad que permita que la persona, amén del sitio donde viva, encuentre en sus cercanías la posibilidad de satisfacer necesidades de todo tipo, educativo, vivienda, social, recreativo, en fin. Y ese es el tema de la Bogotá de los 15 o 30 minutos, que es un poco de manera figurada, aunque no tanto decir que en esos 15, cada instancia de 15 o 30 minutos se encuentre todas esas alternativas. Ustedes ya tienen el diagnóstico de lo que está pasando en esta ciudad y usted nos lo ha ilustrado de muy juiciosa manera. Cuando volvamos de la pausa, la invito a que contemos, una vez identificado esto, qué se está haciendo para empezar a volver realidad lo que ya está diagnosticado, ¿le parece? Sí, señor. Perfecto. Vamos a una pausa y ya seguimos aquí en esta charla con la secretaria de Planeación en Bogotá MPM por Radio Red RCN. Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada 5 años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Vanti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilado Superservicios. Somos el llano, somos Aguardiente Néctar, somos Colombia, somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Me da tiempo y servicios de elegir, el sistema de cuidado llega. Mujer, busca ya las manzanas del cuidado. Relájate, diviértete, descansa y respira. Mientras tú disfrutas, cuidamos a quienes tú cuidas. Inscríbete. Cupos disponibles. manzanasdelcuidado.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá.
El noticiero Bogotá AM/PM de Radio Red, RCN y la Secretaría Distrital de Integración Social se unen para celebrar la fiesta de Navidad con niños y niñas en condición de vulnerabilidad. Sé parte de esta gran celebración, llevando un regalo didáctico a las instalaciones de RCN Radio en la calle 37, número 13A19. En esta Navidad vamos a compartir y alegrar la vida de los más necesitados. En la red de Radio Red RCN, Bogotá, AM/PM Radio. Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @Bogotá AM/PM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @Bogotá AM/PM. Las 12:42 minutos. La propuesta Bogotá de los 15 y 30 minutos, que más que propuesta tenemos, y en eso está trabajando planeación y la administración distrital en general, en hacer una realidad a tono con lo que contempla el nuevo plan de desarrollo. Y para hacer ese ejercicio que le proponía la doctora María Mercedes, pues no sé si caprichosa o de manera muy necesaria, tendremos que abordar el proceso que llevan a cabo ahora, que es el de llamar a los bogotanos a que participen en eso que ustedes han denominado la ruta de la participación del POT. Hablemos un poco ahora de ese escenario y qué es lo que ustedes están buscando los bogotanos en esta etapa en que les dicen, oiga, venga, no solamente reclame, no solamente maldiga, sino aquí hay oportunidad de que diga cosas importantes, aporte cosas que realmente muchas veces la administración no ha podido capturar, no ha podido identificar, y usted sí la tiene mejor. Clara, ¿cómo estamos ahí? A ver, la ruta de la participación tiene esencialmente dos objetivos. Ambos objetivos relacionados con la ciudad de proximidad que necesitamos organizar para los bogotanos, ¿cierto? Entonces, la ruta de la participación es un ejercicio que estamos haciendo sobre cada unidad de planeamiento local que definió el plan de ordenamiento territorial. Que no son las UPZs. Ya no hay UPZs. Es que ahora por eso lo digo. UPLs. Para que la gente se familiarice. Amigos, amigas, si ustedes siguen pensando en la estructura de la ciudad a través de UPZs, es historia. Ahora son nuestras unidades de planeación local, UPLs. Exacto. Entonces, ¿qué son las UPLs? Las UPLs son delimitaciones nuevas dentro de la ciudad de unos territorios más o menos habitados por entre 250,000 y 350,000 personas, en donde no importa en dónde usted esté, en esa UPL. Escúcheme una digresión ahí, doctora. Ahí no tiene que ver nada la estructura de la formación por localidades. Esas UPLs pueden en un momento determinado tocar una localidad u otra, ¿o cómo es? Sí, digamos, las localidades es división político-administrativa de la ciudad. Las unidades de planeamiento local son delimitaciones para la planeación de la ciudad. Ok, perfecto. Listo. Yo espero, haga paréntesis sobre esto, yo espero que las unidades de planeamiento local lleguen a convertirse en las futuras localidades de Bogotá. Pero esa es otra discusión. Diferente. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué son las unidades de planeamiento local? Son delimitaciones dentro de la ciudad. Máximo de 300,000 territorios personas. Más o menos de 300,000 habitantes,
en donde no importa en dónde usted viva de esa unidad de planeamiento local, si camina 15 minutos o se va en transporte público o en bici a 30 minutos, usted sigue estando dentro de la UPL. Ok. ¿Sí? Entonces, ese mismo territorio. Listo. Entonces son más equivalentes que las localidades de hoy, porque hoy tenemos localidades muy disímiles, ¿cierto? Candelaria es muy pequeña, tanto en área como en población. Es que Kennedy Osúa es... Kennedy y Osúa son muy grandotas, tanto en área como en población. Así es. Y además hay unas localidades que son urbanos-rurales. Sí, con necesidades y representatividades distintas. Muy distintas. Entonces, las UPLs, digamos que son una delimitación mucho más racional de la ciudad para efectos de su planeamiento, y en cada una de ellas, son 33, repito, estamos haciendo unos talleres con la ciudadanía. Okay. ¿Qué buscan esos talleres? Dos cosas. Entonces, Primero, perdón, yo ahí llamo la atención. Va a hablar la doctora María Mercedes de talleres que en este momento se desarrollan, donde se busca y se convoca a la ciudadanía, a usted, habitante que nos está escuchando, en estas 33 UPRs que existen ahora en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa en esos talleres? Primero, hacemos explícito el diagnóstico. Que usted nos hizo hace un rato. Sí, sobre cómo está esa UPL en términos de los equipamientos públicos educativos que ofrece, los equipamientos de salud, los empleos que ofrece por persona económicamente activa que habita ese territorio, los parques, espacio público, etcétera, etcétera. Haciendo manifiesto los déficits que hay, ¿cierto? Entonces, hay... ¿Qué falta? Sí, claro. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y eso se lo explicamos claramente a las personas, que por supuesto lo saben, pero no necesariamente conocen el dato, ¿sí? Y eso es como una parte del taller. Y la otra parte del taller es encontrar en una conversación y un diálogo con la ciudadanía, pues cómo ese diagnóstico se puede completar con percepciones de ellos propias sobre qué les gusta de esa UPL, qué no les gusta, a qué parque les gusta ir con sus hijos y por qué, y en cambio a cuál no y por qué. Si no tenemos muchos parques. Exacto, o si nos está tocando ir demasiado lejos a buscar el hospital o el colegio, en fin. Las situaciones de seguridad, las calles en mal estado, los andenes mal tenidos, y en cambio... Es una oportunidad importante porque es prácticamente toda la problemática de la ciudad llevada a una UPL en particular. Exactamente, para hablar de un territorio específico. Correcto. ¿Y por qué nos gusta hablar de ese territorio específico? Y esto va relacionado con el segundo tema de ese taller. Es que estamos buscando co-crear, co-construir ese imaginario colectivo sobre lo que debe ser cada una de estas ciudades dentro de la ciudad dentro de 15 años, ¿cierto? ¿Por qué lo queremos hacer con la gente? Y esto es muy importante, es que a esta ciudad, primero hay que quererla, segundo hay que cuidarla. Para eso, ¿qué necesitamos los bogotanos? Que Bogotá sea una ciudad más amable con nosotros y también que nos sentamos más cuidados por ella, ¿cierto? Pero es un asunto de corresponsabilidad. Entonces, ¿qué nos gusta de estos talleres? Que la gente nos dice, mire, es que acá hay unos patrimonios inmateriales importantes porque en este barrio vive un montón de gente que sabe hacer zapatos o vive una comunidad, hay una representatividad importante de la comunidad afro que hace festivales y tiene unas maneras distintas de vivir el territorio. Sí. O la comunidad muisca que nos dice, nosotros vemos nuestra relación con la naturaleza y con el agua de una manera muy particular, que quisiéramos poder hacer más visible. Entonces, en este diálogo, ¿qué buscamos? Encontrar los proyectos que nos van a ayudar a completar cada una de estas unidades de planeamiento local y además encontrar aquellos motivos que nos unen como bogotanos en cada una de esas UPLs. Entonces, que quienes la habitan se sientan representados en los proyectos que estamos haciendo para ellos. Sí. Que eso corresponda con su cultura, con su
manera de ver el espacio, con sus actividades, con cómo sienten que deben habitar la ciudad. ¿Y eso qué es? Es encontrar la manera de que esta ciudad deje de ser la ciudad de nadie impersonal, sí. para ser esa ciudad que todos somos capaces de querer y de cuidar. Es muy importante. Eso tiene un resultado adicional, elevar ese sentido o sentimiento de pertenencia con la ciudad. Pertenencia con la ciudad, exactamente. Si sentimos que la planeación de la ciudad va encaminada a que los ciudadanos se sientan mejor en la ciudad, pero además más dueños de la ciudad, esta ciudad va a salir adelante y esta sociedad va a salir adelante. Sin duda. Para los que siguen el Mundial, eliminaron a España, ¿no? Sí, señor, en ronda de penales 3-0. Ha pasado Marruecos. Bien, y este proceso, este diálogo con la ciudadanía, que es la segunda parte de estos talleres, como usted nos lo ha relatado, señora secretaria de Planeación, ¿tiene fechas que van hasta cuándo? Es decir, hablamos un poco de la mecánica y un poco para llamar la atención de que aún hay tiempo para participar activamente en esta propuesta de acercarse y proponer. Sí, acabamos de terminar ayer una primera ronda de talleres sobre un cierto número de unidades de planeamiento local, más o menos la mitad. Y en enero retomaremos la segunda ronda con la otra buena mitad de unidades de planeamiento local. O sea, ya se hicieron talleres prácticamente en la mitad de las unidades. Sí. Estamos hablando, aquí tomé nota, tenemos 33, unas 10, 11 Exactamente. UPRs, y el resto va para el mes de enero. El resto va para el mes de enero, febrero y más o menos marzo. Ok. Y en ese camino, o sea, nosotros tenemos un calendario, digamos, de reuniones ya programado, que es consultable en la página de la Secretaría de Planeación, sdp.gov.co. Pero además en el camino van surgiendo otras reuniones. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que en una UPL en particular hay una comunidad específica que nos dice, pero hablemos de este aspecto particular de manera más profunda en otra reunión. Listo, entonces la programamos. Hay que hacerla, ¿sí? Claro. Porque esto es un tema de ajuste. Es decir, no puede ser la rajatabla de tata, sino que van surgiendo variables. Van surgiendo variables. Además van surgiendo metodologías nuevas, hay comunidades con las que funciona mejor cierto tipo de diálogo y otras con las que funciona mejor otro tipo de diálogo, y eso lo vamos ajustando todo el tiempo en función de las demandas de la ciudadanía. Entonces este es un proceso dinámico, orgánico, en donde tenemos un cronograma de actividades preestablecido, pero vamos ajustándolo en función de lo que la gente nos pide. Dicho que ya vamos en el 50% de talleres por mal contados, ¿qué le ha llamado la atención a usted como secretaria de Planeación respecto a la manera como la gente se ha volcado a participar y hacer qué tipo de aportes? No sé si ya los han tabulado, supongo que sí, a medida que van realizándose, pero ¿qué ha llamado la atención que ustedes hayan encontrado y que no hayan de pronto presupuestado? Pues mire, a mí lo que me tiene más emocionada es que la mayor parte de los talleres nos han salido súper bien. Con buena asistencia, gente dispuesta. Buena asistencia, la gente contenta de podernos compartir sus ideas, sus percepciones, sus problemas, y de que al final del taller consigamos y hagamos explícitos acuerdos. Ustedes nos dijeron esto, nosotros pensamos esto y creemos que estamos de acuerdo en que esta UPL necesita estos proyectos. Eso ha sido fantástico. Y quisiera decirle que estoy sorprendida, pero en realidad no estoy sorprendida, porque yo sabía que en esta escala es donde íbamos a encontrar la posibilidad de dialogar de manera más específica con la ciudadanía. El año pasado... Inquietudes, sí, lo recuerdo. Cosas que salían y generaban protestas, de pronto insatisfacciones. Se generó un escenario ahora mucho más particular para poderles aclarar, precisar y que la gente diga. Claro, supongo. Porque por ejemplo, el tema naturaleza de los barrios, el tema aquello de que si me va a quedar una zona de alto impacto no cerca de mi casa, cosas de ese tipo. Es que el año pasado estábamos en una etapa distinta, ¿cierto? De formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, que es un documento que tiene múltiples aristas. Entonces eran asuntos mucho más abstractos, ¿cierto? Mucho más normativos,
y por lo tanto mucho más difíciles, digamos, de aprehender desde la vida cotidiana de cualquier individuo en la ciudad. Así es. Y la gente ¿de qué nos hablaba en esas reuniones del año pasado? Del parque, de la esquina de su casa, del jardín, del antejardín que está ocupado o no ocupado, del problema que tienen al frente, que es la escala que le interesa a estas conversaciones de este año. Entonces, finalmente la ciudadanía encontró ya el escenario para hablar de esas cosas que le aquejan y esas ideas que tiene para mejorar su barrio. Entonces, estamos todos felices, los ciudadanos y nosotros. Y esperamos cumplirle a la ciudadanía en algún momento del próximo año, restituyéndoles todo este trabajo que hemos hecho juntos a través de, vamos a ver si eso es una o varias reuniones, si es un gran evento, si es un libro, vamos a ver cómo es la mejor manera de entregarle esto de nuevo a los ciudadanos. Es que a eso iba. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Sí. Que estos proyectos que estamos acordando con la ciudadanía para cada una de las unidades de planeamiento local, en todo caso sí van a quedar inscritos en una hoja de ruta para el desarrollo de esa unidad de planeamiento local en los próximos 15 años. Es una política pública. Es el plan de ordenamiento territorial, con unos proyectos específicos que más o menos que 100 desde, en estas UPLs que ya hemos discutido con la ciudadanía, y seguramente van a ser otros 100 o más al final, y esos proyectos van a quedar programados, calibrados, priorizados, de manera que a partir del próximo año, o sea, mejor dicho, 2024, cuando se esté formulando el nuevo plan de desarrollo distrital, pues esos proyectos entren a ser priorizados, financiados y ejecutados por las entidades. Es todo un acervo de participación y que no se puede perder, porque realmente el ejercicio que usted nos ha narrado, primero que todo quiero decirle que es muy juicioso, pero además es muy denso en cuanto a buscar escalas de participación de la gente y de manera específica y llamándole la atención de que ha llegado el momento de discutir lo discutible y de generar acuerdos y de formularse pactos, porque supongo que a eso también ha apuntado un poco el desarrollo de estos talleres, y es generarle como garantías a la gente cuando se puede. Habrá otras en que se les explica que no es como ellos piensan, sino que puede ser de una manera distinta. Es un ejercicio bastante interesante y sobre todo yo diría muy democrático, doctora María Mercedes. Bueno, yo creo que sí estamos tratando de avanzar en eso, ¿sabe? De tomar decisiones públicas con mayor incidencia de la ciudadanía. Y escuchando mucho a la gente. Escuchando a la gente, que tiene mucho que enseñarnos, además hay que decirlo de esa manera muy clara, porque ellos son los que habitan sus territorios, ellos son los que los hacen vivir, ¿sí ve? Entonces, en la medida en que nosotros incorporemos todas esas necesidades en esa hoja de ruta de cada una de las UPLs, podremos incorporar esos proyectos en los futuros planes de desarrollo distrital a los cuales la ciudadanía les va a hacer seguimiento. Hemos invertido tiempo valioso del programa, pero en un tema supremamente valioso como es este, de la Bogotá de los 15 y 30 minutos, que como enunciado resulta muy atractivo, pero miren ustedes, ¿han escuchado ustedes cuán importante es toda la discusión que encierra la construcción de una propuesta de esta naturaleza? Lo que nos impidió hablar de otros temas que también son del resorte de la Secretaría de Planeación, pero que sin duda tendremos ocasión de hablar en otras oportunidades. Doctora María Mercedes, gracias. Quedamos a la espera, como bien dice usted, el año entrante, de mirar cómo queda, a través de qué herramienta va a quedar compilado todo esto que se ha hecho de manera tan juiciosa a través de los talleres en estas dos maneras de desarrollarlos. Y le agradezco mucho porque creo yo, y no espero estar equivocado, que cumplimos con el cometido que nos pusimos al comienzo de la charla, que era aterrizar este tema de la manera más cristiana y entendible posible, y que usted que está allí, al otro lado del receptor, o al otro lado de nuestras plataformas de streaming, en Twitter, en YouTube, en Facebook, pues identifiquen. Lo primero que tienen que aprender y tenemos que aprender es a qué UPL pertenecemos, ¿no? Claro, eso es lo fundamental. Es lo básico, porque hay que empezar por ahí. Y pensarnos que ese nombre tan extraño, UPL, esa vaina tan rara, ¿qué es? ¿Qué es? Es una ciudad dentro de la ciudad y queremos que sea una ciudad completa y agradable para la gente. Y a partir de saber en cuál estamos es que podemos empezar a hacer aportes valiosos y también escuchar los que la administración nos está aportando. Exacto. Y no olvidar que tenemos 3 ruralidades. Sumapaz,
Sumapaz, Cerros Orientales, Sí. Cuenca del Tunjuelo y, por supuesto, la zona rural del norte. En el norte, sí. Sí, señor. Esas también juegan un papel importante. Doctora María Mercedes, gracias por tomarse este tiempo de venirse desde su oficina en estos tiempos en que desplazarse no es fácil, hasta la Torre Sonora de RCN y venir a darnos esta charla que resultaba importante y que nos hacía mucha falta. Mil gracias a ustedes por el espacio y a la audiencia por escucharnos. Vale, es la doctora María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación Distrital. Pasó aquí en Bogotá MPM.